formarse. Hay que dedicarle tiempo a la formación. Les diría que se las jueguen por las cosas que creen. Se necesitan líderes que se atrevan a ir contra la corriente y no solo haciendo así a lo que pasa. Así que yo los quiero motivar. El camino del servicio público tiene distintas caras, distintos caminos, pero hay uno que es fundamental y me alegro mucho que estén todos juntos en esta instancia, que es la formación. Esta idea de que todos tengamos nuestras huellas dactilares, seamos capaces de involucrarnos, todos y todas, en alguna dimensión. Un joven no puede ser, por ningún motivo, conservar lo ya conocido, sin atreverse a caminar hacia un mundo nuevo. Y que nos comprometamos, porque al final esto es nuestro país, nuestro continente, nuestro mundo, finalmente. Y la libertad es una causa noble porque es la causa de la dignidad del ser humano, ¿no? Y nosotros somos una filosofía positiva, fe en el ser humano, creemos en el ser humano, por eso defendemos su libertad. Bueno, y luego de este video daremos comienzo a nuestra charla de hoy. Democracia significa poder del pueblo. Cada uno de nosotros es parte del pueblo. Poder significa responsabilidad. Cada uno tiene que ser consciente que tiene parte de la responsabilidad para lo que está ocurriendo. Frase del canciller alemán Konrad Adenauer, que trata de forma explícita el espíritu que debemos encarnar en la sociedad. Le damos una cordial bienvenida a esta primera sesión temática del año. Que la misma nos sea hora de entrarnos en lo que nos gusta, motivarnos, formarnos y reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos por Chile. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la Duke University y alumno del programa de instrucción para abogados de la Harvard University del año 2000. Abogado del año en Energía por BES en 2016, socio del estudio de abogados Carey, expresidente de la Cámara de Comercio Chileno-Australiana entre los años 2010 y 2016, consejero del World Energy Council, entre otros. Con este repaso de nuestro gran invitado, iniciamos esta interesante sesión respecto al futuro del hidrógeno verde en nuestro país. Nos encontramos reunidos producto de la invitación de Juntos por Chile, cuyo objetivo es generar espacios de formación y expresión a líderes jóvenes de todo el territorio nacional, demostrando el rol transformador en la sociedad de este grupo etario, correspondiéndole el rol de cambiar el porvenir a través de las propuestas de futuro. Este espacio representa una relevante oportunidad de aprendizaje. Por ello, Juntos por Chile expresa su agradecimiento a Juan Francisco Maquena por acceder a participar con nosotros. Bienvenido, Juan Francisco. Es verdaderamente un honor estar contigo el día de hoy. Esperamos sea un grato espacio para todos. Desde ya, bienvenido. Muchas gracias, Josefina, y muy buenas tardes a todos. Veo que hay un montón de gente conectada, así que muy contento de estar aquí, y además de haber visto esa introducción con personas tan importantes llamando a la formación. Yo creo que es una de las cosas más importantes que un joven debiera preocuparse. Y la formación es una cosa, un tema integral, ¿ah? No tiene que ver solamente con determinadas materias o asignaturas, sino que también con formas de ver la vida, con aprender a definir o a ver cómo se puede ir formando el criterio, cómo se puede ir tomando decisiones correctas. El formarse implica informarse, no solamente aprender, como decía, asignaturas o materias, sino que informarse también de lo que pasa, cuál es de la actualidad, de lo que está viviendo el país, el continente, el mundo, etc. Así que muy contento, muchísimas gracias. Y bueno, a mí me gustan las clases socráticas, así que yo voy a tomar la libertad de ir haciendo algunas preguntas, así que para que estén todos atentos. Veo que solamente está la Josefina con su cámara encendida, no les puedo ver las caras a muchos de los que están acá, pero
pero les voy a ir preguntando algunas cosas para que se sumen a esta que pretendo yo sea una conversación más que una charla, digamos, de estilo doctoral. Hoy día vamos a hablar de hidrógeno. Luis Gallardo, con quien compartimos un directorio de la Fundación Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, me pidió que yo les hablara del hidrógeno y el potencial que tiene esto para Chile. Pero antes de partir, creo que es importante ver si estamos más o menos en línea. A ver, no sé si está la Abigail Castillo por ahí, si me quisiera contestar una pregunta. Abigail, ¿está ahí conectado, no? ¿Está escuchando? ¿No? ¿Al agua? Anímense, po. Benjamín Cárdenas. Benjamín. Una cosita pequeña es que las funciones de compartir pantalla están habilitadas y a todos los que están presentes acá los dejamos invitados a dejar sus preguntas en el chat para la sección en que serán leídas, porque más adelante vamos a tener una sección donde van a ser leídas todas las preguntas que son dejadas en el chat. Ya. Pero a ver si alguien se atreve a contestarme la primera pregunta, no sé, Pía, Rivas, a ver, estoy dando algunos nombres, ya, pues anímense. Si no, esto va a ser medio latero. Buenas tardes. ¿Quién es Javier? Hola Javier. Así es. ¿Cómo No sé estás? cuál es su pregunta, pero quiero saber No, cuál es. Javier, quería saber, ¿tú sabes lo que son las energías renovables no convencionales? Tengo una idea, pero completamente no le podría dar una definición. Ya. Bueno, la energía renovable, como bien lo dice su nombre, y no convencional, es renovable es porque se produce energía eléctrica a partir de fuentes renovables, es decir, de insumos que están permanentemente renovándose. Por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? El agua corre por los ríos y es agua que si no se usa, se va al mar, se produce después evaporación, más nubes, llueve y vuelve a caer el agua, digamos, ya sea en forma sólida, nieve o agua en nuestro territorio, y de los ríos pasa, etc. Entonces uno podría, por ejemplo, poner una central hidroeléctrica de pasada, poner una turbinita al río y producir energía eléctrica con el agua que va corriendo por el río sin alterar su curso. También está la energía solar, que la radiación del sol produce la descomposición de los paneles solares, que son paneles normalmente construidos de silicio, que al descomponerse se producen electrones, y los electrones se conducen un cable y se produce energía eléctrica. La energía eólica, a través de la fuerza del viento, se mueve una paleta, ¿no es cierto?, un remolino gigante, y ese remolino mueve una turbina, y la turbina produce energía en un generador y se produce energía eléctrica. Entonces, eso es la energía renovable. Hay otras fuentes también, por ejemplo, el biogás, que se produce de la descomposición de la materia orgánica en los rellenos sanitarios, por ejemplo, los basurales. Se captura el gas y ese gas se usa para quemarlo y producir energía eléctrica. ¿Por qué es renovable? Bueno, porque la alternativa de no consumir ese gas, que es metano, es que ese gas es un gas de efecto invernadero, se va a la atmósfera, y el CO2 que se produce al quemar el metano es mucho menor que el propio metano que se produce si es que no se consume. Entonces tiene un efecto positivo para los gases de efecto invernadero y reduce la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, estas son las energías renovables. Y no porque cuando se hizo la definición de energías renovables no convencionales en la ley eléctrica chilena, se estableció que por ejemplo, la energía hidroeléctrica de gran envergadura, como las centrales de embalse, donde el agua está acumulada, como por ejemplo Rapel, Colbún, Machicura, Pehuenche, Ralco, etc., esas son energías renovables, pero son convencionales, porque son grandes embalses, acumulan el agua, y en el fondo se quería fomentar las energías renovables no convencionales de la época: solar, eólica, biomasa, biogás, etc. Mario Motriz, ¿no? ¿Y por qué es importante entender la definición de energías renovables no convencionales? Porque, bueno, para entender lo que es el hidrógeno verde hay que partir de la base de cómo se hace el hidrógeno verde. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de si la Catalina Díaz, que está ahí conectada, no sé si me está escuchando la Cata, a ver si me puede contestar? Sí. ¿Está la Catalina Díaz ahí o no? Sí. Hola Cata, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Tú sabes cómo se obtiene el hidrógeno? ¿O No qué es? tengo idea. No tienes idea. ¿Alguien sabe que pudiera levantar la mano y contestar esta pregunta que pareciera obvia, pero no es tan obvia? Javier Valencia. Dale, Javier. Hasta por lo que yo he estudiado y por lo que me he referido en el tema, se supone que al obtener las partículas se separa el CO2 y el hidrógeno del agua. Y de ahí el CO2, no sé, en esta materia no soy un profesional, así que quizás en algunas cosas me equivoque, por lo que entiendo, se libera y se mantiene el hidrógeno verde, que luego se pasa a guardar de forma líquida y de ahí ya se puede volver Bien. un material para exportaciones. Mira, estáis cerca, está bastante bien. Lo que se libera no es el CO2, sino que el O. Acuérdate que el agua es H2O. Son dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno que al estar conjuntas, están juntas, básicamente son el agua. ¿Ya? Entonces, pero antes que eso, fíjense que el hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo. Está presente en casi el 75% de la materia visible. Y en la Tierra se encuentra sobre todo formando compuestos químicos como los hidrocarburos. O sea, el hidrógeno está presente en el petróleo, por ejemplo, o en el gas, o en el carbón, y también en el agua. Pero es muy difícil encontrar hidrógeno en forma pura en la atmósfera. O sea, está metida molecularmente en otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto, para poder obtener hidrógeno en forma industrial, en forma masiva, tú tienes que hacer algunos procesos, ¿ya? Ahora, las características del hidrógeno, antes de explicarles cómo se obtiene, es que tiene una altísima densidad energética por unidad de masa. Y esto significa que es hasta 4 veces más calórico que la gasolina y más de 120 veces a la energía de las baterías de litio. Es altamente inflamable. Y a diferencia de los combustibles fósiles, que son energías primarias, esta es una fuente secundaria de energía, es un vector energético, porque hoy día no se usa en forma muy directa, ¿no? Ahora, ¿en qué se usa el hidrógeno hoy día? Se usa en la síntesis de amoníaco para producir fertilizantes, tela, explosivos, en la industria petroquímica para la refinación del petróleo, en la síntesis del metanol para producir anticongelantes, disolventes, combustibles, en la industria química del acero, del vidrio, en la farmacéutica y la alimentaria, y también en menor medida se utiliza en la movilidad de las celdas de combustible o fuel cells en los motores de combustión. Ahora, el hidrógeno se puede obtener de 3 formas, porque se habla del hidrógeno negro, del hidrógeno azul y del hidrógeno verde. El hidrógeno negro, ¿ya?, es que se obtiene de los combustibles fósiles, es producido a partir de los combustibles fósiles como generando carbono como residuo liberado a la atmósfera. O sea, tú al procesar el combustible fósil sacas el hidrógeno, pero al sacar el hidrógeno produces CO2 y emites un gas de efecto invernadero. Entonces tiene un efecto negativo para la atmósfera, ¿ya? Ese es el hidrógeno negro. El hidrógeno azul también es de un combustible fósil, que es el gas natural, pero la gracia que tiene la fórmula de obtención del hidrógeno azul es que tú descompones el gas natural, pero al mismo tiempo se captura carbono, CO2, y se deposita en cuevas subterráneas, etc. Entonces es más caro de obtener, pero es menos contaminante. Y finalmente el hidrógeno verde se obtiene mediante la electrólisis, que es un proceso eléctrico por el cual se aplica electricidad al agua, y se descompone, como decía Javier, la partícula de agua, se captura el hidrógeno, y el oxígeno se libera a la atmósfera. Entonces, total y absolutamente beneficioso el hidrógeno verde. Ahora, para el hidrógeno verde, sea verde, esa electricidad con la que se obtiene el hidrógeno al partir la molécula de agua, esa electricidad que se utiliza tiene que ser de fuentes renovables no convencionales, de tal forma que toda la cadena sea verde. Es decir, produje energía eléctrica con viento, o biogás, o biomasa, o sol, o agua, produje energía eléctrica y esa energía eléctrica la usé en el proceso de electrólisis,
liberé oxígeno a la atmósfera y capturé el hidrógeno. Entonces, esa es la característica, digamos, de el hidrógeno verde, ¿ya? Ahora también se puede, obviamente, obtener hidrógeno, digamos, negro o azul a través de la electrólisis, pero será negro o azul si la energía que se utiliza proviene de combustibles fósiles o de gas, ¿no? Básicamente. Ahora, Chile tiene un potencial absoluta y totalmente descomunal de producción de hidrógeno verde. ¿Y por qué? Porque a lo mejor ustedes no saben, o a lo mejor sí saben, pero Chile tiene la potencia solar más grande y mejor del planeta, ¿ya? La radiación solar desde más o menos Santiago hasta más o menos Antofagasta, Calama, un poquito más al norte que eso, es absolutamente espectacular. Y la razón de eso es porque por la forma de la Tierra, ¿ya? No me pregunten por qué, porque aquí ya me empiezo a meter en cuestiones que no entiendo yo tampoco, pero por la forma de la Tierra, la exposición que tiene el norte de nuestro país al Sol es la mejor. Y por lo tanto la radiación de los rayos solares es la mayor del planeta. Entonces esto se mide por la cantidad de electrones que es capaz de producir un metro cuadrado de radiación. Entonces se hace una medición y dice, no, si tiene más de 3.000 o menos de 5 o menos de no sé cuánto, y esa cuestión te mide cuál es la capacidad de radiación que tiene cada metro cuadrado o cada kilómetro cuadrado del planeta, ¿ya? Y en el norte de Chile es la mejor por lejos. Entonces, tenemos la mejor radiación del planeta, en primer lugar, en un lugar en donde no existe grandes poblaciones, no existe mucha vida, ¿no es cierto?, por su gran sequedad. Además está a una altura mayor que el resto del país, particularmente el altiplano. El ambiente es muy seco, lo que beneficia la penetración de los rayos solares y de la radiación, y por lo tanto cuando tú pones un panel solar en el norte, la captura de esa radiación es casi pura. Es diferente cuando tú lo pones, por ejemplo, en Santiago, donde hay smog, hay mayor humedad, en invierno hay nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la captación de la radiación es menor. Finalmente, o en segundo lugar, tenemos que los vientos de la zona magallánica, es decir, Punta Arenas y sus alrededores, básicamente Tierra del Fuego, son los mejores vientos en cuanto a velocidad y en cuanto a constancia, también del mundo. Es bien sorprendente. Usted, a lo mejor alguno de ustedes es de Magallanes, o a lo mejor alguno de ustedes ha ido a la zona de Magallanes, en donde es muy difícil a veces, en las épocas de mayor viento, cruzar las calles de Punta Arenas, y hay cuerdas de las cuales uno se tiene que afirmar. Y es un viento muy constante, que tiene la gracia, o sea, que tiene esa característica que es muy importante para que el aerogenerador, las aspas, estén rotando en forma constante, más o menos pareja y a una velocidad uniforme. Entonces, somos capaces, o seríamos capaces, de producir mucha, pero muchísima energía eléctrica proveniente del sol o del viento en la zona norte y en la zona extremo sur, bastante más barato que en otras partes del mundo, y por eso es que el hidrógeno verde que nosotros seríamos capaces de producir en forma industrial y masiva, sería el más barato del mundo también. Y esto lo reconocen todos los países, y estamos en una carrera, la verdad es que en una carrera bien fuerte, por alcanzar un liderazgo en la producción de hidrógeno a nivel mundial, ¿no? Esa es un poco la razón del por qué, hay una especie de carrera del oro, así como antiguamente en la época, en el siglo XIX, una carrera del oro en California y después una en Australia. Acá se está produciendo una carrera de la energía renovable y una carrera del oro. Fíjense, un dato importante es que se podría producir
se podría suplir todo el consumo de diésel que consumen los camiones de la minería del cobre en Chile utilizando el 1% del agua que se usa en la minería. O sea, nosotros seríamos capaces, usando el 1% del agua que consume la minería del cobre en Chile, Codelco y todas las otras compañías mineras, el 1%, para producir una cantidad de hidrógeno tal que permita suplir o reemplazar todo el diésel que consumen las flotas de camiones y de máquinas que trabajan en la minería. Entonces, esto tiene un potencial enorme, enorme, enorme. El hidrógeno, naturalmente, que es digamos, como hidrógeno, se perfila principalmente como una solución de almacenamiento de energía, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes tanto sol, tanto viento y tanta potencialidad de producir energía renovable, tú la desperdicias si no la consumes, ¿no es cierto? Entonces, por eso que no ha crecido mucho más en Chile las energías renovables, está creciendo a una velocidad impresionante, después les voy a contar algunos datos. Pero Chile tiene una población relativamente chica, somos 20 millones de personas, es un país medianamente industrializado, entonces el consumo energético va subiendo, pero no a una velocidad tal como para transformar este país de la noche a la mañana en que tenga una capacidad instalada gigantesca. Pero al existir la industria del hidrógeno, nosotros podríamos instalar muchísimas más aerogeneradores, paneles solares, etcétera, y producir hasta el triple de la energía, incluso se habla de 7 veces la energía que se consume en Chile, para producir hidrógeno verde y ese hidrógeno exportarlo de distintas formas, o mezclarlo con gas natural y distribuirlo para el consumo domiciliario, meterlo en los autos, sintetizarlo, producir un combustible líquido, exportarlo en forma líquida, producir amoníaco y exportar el amoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los alemanes acuñaron un concepto que se llama Power to X. ¿Qué significa eso? Que es energía a X, que digamos en las distintas formas que se le ha dado. Por ejemplo, el Power to Hydrogen, que es el uso de energías renovables para producir hidrógeno, el Power to Gas, que es para producir hidrógeno e inyectarlo a las tuberías de distribución de gas a través de un sistema que se llama blending, que tú lo mezclas con gas natural y lo usas para el consumo domiciliario e industrial, el Power to Fuel, Power to Chemicals, el Power to Liquid, etc. Entonces, aquí hay muchas distintas alternativas de producción del hidrógeno. Y otro dato interesante, hoy día se producen en el mundo entero 64 millones de toneladas de hidrógeno, pero se estima que para el año 2030 Chile podría llegar a producir 24 millones de toneladas de hidrógeno. 2030, estamos en el 2022, o sea, en 8 años más, cuando ustedes sean todos profesionales, estén todos trabajando, más de alguno aquí le va a tocar trabajar en la industria del hidrógeno si todo sigue bien, si el gobierno de Boric lo permite, si no se restringe la actividad privada y no se restringe la inversión extranjera. Nosotros deberíamos ver un desarrollo exponencial de la industria del hidrógeno a nivel nacional. Se proyectan hasta 500.000 millones de dólares de inversión en el mundo entero hasta el año más o menos 2030. En Chile ya hay alrededor de 60 proyectos de hidrógeno verde que están en curso. Yo estoy trabajando en al menos 10 de ellos. Y ya les voy a contar un poco cómo se configura un proyecto de hidrógeno. Y de aquí al 2030, o sea, en los próximos 8 años, se estima que el costo de producir hidrógeno puede caer hasta en un 60%. ¿no? Y la demanda podría crecer de aquí al 2050 al 2010, en 10 veces. Es tan importante esta industria, tan importante, que se estima que si todo lo hacemos conforme al plan que se ha trazado el gobierno, que es la Estrategia Nacional del Hidrógeno, nosotros el año 2050 podríamos tener una industria del hidrógeno verde más importante que la industria minera en Chile. Es decir, produciría más dinero, más exportaciones, más ingresos para la economía nacional, más impuestos, que lo que produce toda la industria minera. Así que la verdad es que es realmente tiene un potencial Chile gigantesco y
y por eso que es una industria que hay que aprovechar. Ahora, ¿en qué está Chile? Bueno, hoy día el ministro Juan Carlos Llobet, que ustedes habrán oído hablar de él, biministro de Energía y Minería del gobierno de Piñera, se ha dedicado los últimos 2 años a recorrer el mundo promoviendo las bondades de la industria del hidrógeno en Chile, de lo barato que se puede producir el hidrógeno. ¿Y por qué es tan importante, para que lo entiendan, que sea barato? Bueno, porque hay que transportarlo y hay que llevarlo a los lugares donde están los centros de consumo más importantes, particularmente Europa y Asia. Entonces, si yo quiero exportar hidrógeno, tengo que ser capaz de producir un hidrógeno tan barato que me permita pagar el flete desde Sudamérica hasta Asia o hasta Europa para competir con el costo de producción del hidrógeno que producen o que están empezando a producir los australianos. Los australianos también tienen una capacidad de radiación importante, de producción importante de hidrógeno, pero no a los valores que tenemos nosotros, y por lo tanto una partícula, una tonelada de hidrógeno producida en Australia puede llegar al mercado, por ejemplo, chino o japonés, $1 más cara que la misma tonelada de hidrógeno producida en Chile y transportada 15.000 kilómetros en barco, para que ustedes se hagan una idea del potencial que tiene Chile. Bueno, está la Estrategia Nacional de Hidrógeno desarrollada por el gobierno, la vamos a comentar en un minuto más. También hay 2 proyectos de la Corfo que buscan desarrollar vehículos mineros, también se establecieron fondos de hasta $50 millones para acelerar proyectos que se están desarrollando. Se está trabajando en algunas modificaciones legales y reglamentarias que permitan facilitar y viabilizar con mayor rapidez la incursión del hidrógeno en nuestra economía. Por ejemplo, recientemente se presentó un proyecto de ley que le da acceso abierto a los gasoductos a cualquier persona que los quiera usar, en la medida que exista capacidad disponible de almacenamiento en los gasoductos y transporte, y uno de esos podría ser la industria del hidrógeno. Entonces, hay muchas iniciativas que se están desarrollando. Como les decía, hay alrededor de 60 proyectos que ya están en curso, muchos de ellos en Chile. O sea, los 60 proyectos que ya se están desarrollando están en Chile. En el mundo hay alrededor de 100, no son muchos más. Pero lo clave acá es entender que el momento del hidrógeno es ahora, no es mañana. Y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad, que es probablemente la oportunidad con la cual muchos de ustedes van a crecer profesionalmente cuando empiecen y salgan al mundo del trabajo. Yo, fíjate, el año 2002, hace 20 años, yo tenía 30, hoy día tengo 50, a mí me tocó, por esas cosas de la vida, estar un día en mi oficina trabajando y que me llamara un socio de la oficina y me dije: oye, ven para acá, necesito presentarte a unos australianos que quieren hacer unos proyectos de energía. Y en esa época, para que ustedes se hagan una idea, hace 20 años atrás, probablemente varios de ustedes no habían ni nacido, en Chile existían 3 grandes empresas generadoras que eran Endesa, Colbún y Gener, y no existía más. Y no existía el concepto de la energía renovable, y todo crecía de la mano de Endesa, hoy Enel, Gener, hoy AES, y Colbún. Llegan estos australianos, Pacific Hydro, y yo me transformé en su abogado, y durante los siguientes 10 años me dediqué a desarrollar con ellos proyectos de generación de energía eléctrica de fuentes renovables, particularmente hidroeléctricas de pasada, proyectos eólicos y finalmente proyectos solares. Y en esos 10 años yo vi cómo el Chile se transformó en un país de energía renovable, en donde teníamos 0 energía solar el año 2010, 0 energía solar el año 2010, habían 20 megawatts de capacidad instalada de energía eólica, y hoy día tenemos 4.500 megawatts solares y 3.500 megawatts eólicos. Ha sido un crecimiento absolutamente impresionante, nunca visto en la historia de la humanidad, de inversión en energías renovables no convencionales, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de externalidades positivas, tanto para la inversión, en la generación de empleo, pero también para la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable,
el crecimiento económico del país, el mayor acceso de muchas familias a una energía más barata, porque obviamente es más barato producir energía eléctrica con sol y con viento, que es gratis, a producir energía eléctrica con gas o con carbón, que hay que comprarlo, ¿no? Entonces yo viví, por eso les digo que ustedes tienen que estar alerta. A mí me habría encantado que cuando yo tenía 18 o 20 años alguien me dijera, oye, alerta porque se va a crear o van a hacer una nueva industria en Chile y aprende y métete porque ahí van a haber miles de oportunidades de trabajo, de emprendimiento, de inversión, de desarrollo, etc. Y la verdad es que es muy interesante porque uno aprende mucho y va creciendo con la industria. Yo, de haberme metido en la industria el año 2002, terminé siendo el redactor de la Ley de Energía Renovable el año 2010, me tocó negociar eso en el Senado, con el Ministerio de Energía, durante el gobierno de Bachelet 1, después durante el gobierno de Piñera 1, asesorar al Ministerio de Energía, a un par de senadores, a las asociaciones gremiales, y de ahí para adelante ha sido una historia espectacular, de crecimiento, de inversión, de financiamiento, de cambio de mentalidad. A mí me tocó ver, por ejemplo, que las empresas mineras inicialmente no le creían a las energías renovables porque había una serie de elementos que generaban mucha duda, por ejemplo, la intermitencia. ¿Qué significa eso? Que bueno, que la energía solar solamente está disponible, o la energía eléctrica producida por sol, por radiación solar, solamente está disponible desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Entonces, cuando sale el sol, ¡boom!, empiezan todos los paneles solares a producir energía eléctrica, y cuando se pone el sol, ¡boom!, se apagan todos los paneles solares y se acaba la energía eléctrica. Entonces, esa intermitencia, esa falta de continuidad le daba mucho susto a los mineros que no podían parar su faena, y finalmente fuimos poco a poco convenciéndolos de que esto era una cuestión que iba a ser paulatina, que no era de golpe y porrazo, y las empresas mineras empezaron a darse cuenta del valor que tenía para ellos ser capaces de producir cobre, oro, plata y otros metales con energías renovables no convencionales, porque eso le agregaba a su cadena de valor más valor al tener una huella de carbono mucho menor. Y eso se lo empezaron a exigir los accionistas, se lo empezaron a exigir los bancos que le prestaban plata para financiar sus proyectos, y por lo tanto se empezaron a entusiasmar y empezaron a comprar energía renovable, y al comprar energía renovable se empezaron a viabilizar un montón de proyectos que antes no eran viables, y eso catapultó el desarrollo de la energía renovable, conjuntamente con la posibilidad de que los proyectos de energía renovable le entregaran energía también a los hogares a través de las licitaciones de suministro con las empresas distribuidoras eléctricas. Por lo tanto, el hidrógeno nuestro es verde, más competitivo porque es más barato, podría generar una industria del tamaño de la industria minera en Chile, y el plan es desarrollar esto en 3 oleadas. Una primera oleada que es de aquí al 2025, o sea, en 3 años, que es que ya estemos consumiendo hidrógeno mezclado con gas natural a través digamos, del consumo de gas domiciliario, que ya estemos consumiendo hidrógeno en los camiones que transportan minerales, en la gran minería del cobre, que es muy intensiva en el consumo de combustible. Básicamente eso como cosa inicial. Luego viene una segunda oleada, que es por ahí por el año 2030, en donde ya vamos a empezar a ver exportación de hidrógeno verde por la vía de exportar amoníaco, por la vía de cargar barcos con combustibles provenientes del hidrógeno, por la vía de alimentar nuestros vehículos con hidrógeno. No sé si sabían, pero hay un proyecto, hago un paréntesis, que se llama HIF, H-I-F. Búsquenlo en internet, es súper interesante verlo. Que ya se está construyendo un proyecto piloto, una planta en Punta Arenas, para producir el primer combustible líquido proveniente de hidrógeno verde. Lo que hacen estos señores es que agarran el agua, obtienen el hidrógeno, liberan oxígeno, váyanse fijando en las externalidades, liberan oxígeno, obtienen el hidrógeno, sintetizan el hidrógeno, producen metanol, y después
mezclan el metanol con CO2 que capturan de la atmósfera y producen un combustible líquido que, que puede ser cargado en los autos, en los camiones, en los buses, etcétera, que nosotros usamos hoy día sin ninguna modificación tecnológica, y lo que sale por el tubo de escape de ese auto es vapor de agua. Entonces, en el proceso se libera oxígeno, se captura anhídrido carbónico, CO2, y cuando se consume se produce vapor de agua. Es realmente notable, es espectacular, y por eso que están todos los ojos del mundo puestos en la obtención de hidrógeno como la solución al cambio climático, como la solución a los problemas que estamos viviendo hoy día por el intensivo consumo de combustibles fósiles que llevamos básicamente 140 años consumiendo a una velocidad impresionante. Así que esas son, y después para el 2050 ya estar produciendo 24 millones de toneladas de hidrógeno y ser los mayores productores y exportadores de hidrógeno del mundo con esta industria que, como les decía, es una industria bastante grande. Ahora, todo esto hay que potenciarlo, hay que desarrollarlo y hay que promoverlo para que realmente esta industria se transforme en un orgullo nacional. ¿Por qué? Porque es tal el impacto que puede tener en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, en los trabajos, en la inversión, en el potencial de crecimiento económico, en los impuestos que se van a generar para financiar los gastos del Estado en el cumplimiento de las metas sociales. Es tan salvaje el impacto positivo que puede tener, también desde el punto de vista ambiental, por el desarrollo sustentable y por el beneficio que puede producir a la humanidad, no solamente a Chile, que tenemos que transformarlo en un orgullo nacional. Yo creo que es muy importante que todos ustedes se convenzan de que esta es una industria que tiene un potencial gigante, se metan, estudien, participen y hagan iniciativas. Yo en esto he sido bien emprendedor en mi vida, he hecho hartos negocios chicos, he emprendido varias veces, y cuando me metí en la energía renovable, yo desarrollé con un poco de plata y con un par de amigos, nos metimos a desarrollar 2 proyectos solares, y con las patas y el buche, sin mucha experiencia y sin mucho conocimiento, pero desarrollamos los proyectos solares y se los vendimos a unos inversionistas, y bueno, nos fue bastante bien, triplicamos la inversión, así que en esto hay muchas cosas que se pueden hacer, y tiene la gracia de que es una industria en la cual uno puede compatibilizar, como les decía antes, el desarrollo sostenible y el desarrollo económico. Así que eso, yo no sé, Josefina, estoy viendo que hay en el chat 42 comentarios, no los he mirado todos en detalle, pero bueno, no sé si habrán preguntas, comentarios, dudas que quieran, o alguna cosa que quieran que profundice, que les comente. Por favor, abran los micrófonos, tengamos alguna conversa para sentirme que le estoy hablando a humanos y no a un computador, ¿no? Sí, ahora vamos a empezar la ronda de preguntas. Primero que nada, te agradecemos por esta excelente presentación, sin dudas muy interesante para nuestro aprendizaje y análisis crítico en el área económica. Y desde ya comenzamos con las preguntas que se han vertido en el chat durante este tiempo. Vamos a ver qué hay en el chat. Varios comentarios. Estamos viendo... Mientras tú buscas las preguntas, si quieres las anotas todas juntas y las vamos viendo después, yo les puedo contar un poco cómo se desarrolla un proyecto de hidrógeno. ¿Qué es lo que es necesario? Porque uno dice, bueno, pucha, esto es inalcanzable, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, yo creo que esto es bien importante, tomen nota. Primero, para desarrollar un proyecto de energía renovable, que es el insumo principal de un proyecto de hidrógeno, tú necesitas, yo te diría, 4 cosas principales. Uno, un terreno en donde yo pueda poner la planta de generación, ¿no es cierto? Si hay energía solar, ojalá que ese terreno no esté plantado,
esté, digamos, lo más plano posible, con orientación al norte, porque aquí, ¿no es cierto?, sabemos que el sol sale por el oriente y se pone en el poniente, pero pasa hacia el norte, por el norte. Ese terreno es importante que esté ubicado relativamente cerca de accesos, ¿no es cierto?, carreteras, caminos, potencialmente también que esté cerca de líneas de transmisión eléctrica, porque yo produzco la energía, me conecto a la red, e inyecto la energía eléctrica a la red. Entonces un terreno que tenga estas características. Luego, yo tengo que tener los permisos, ¿no es cierto? Los permisos son bastante fáciles de obtener, algunos más difíciles que otros, pero dependiendo del tamaño del proyecto, yo voy a tener o no que tener un proyecto, un permiso ambiental, voy a tener que tener un permiso de ver la zonificación del proyecto, permisos con la municipalidad, permisos de acceso al camino público, una serie de permisos que se tienen que ir obteniendo durante la etapa de desarrollo. Luego voy a tener que tener un permiso de acceso a la red de transmisión para poder conectarme y inyectar la energía eléctrica. Y lo otro que normalmente hay que tener es la protección de la propiedad minera para que no venga un falso minero y me trate de extorsionar por la vía de pararme la obra cuando esté construyendo. Son re pocas cosas que se necesitan para desarrollar un proyecto de energía renovable no convencional. Si en la zona más sur del proyecto eólico se cumplen los mismos requisitos. La diferencia con el eólico que el solar es que los eólicos son unas torres bastante altas, ¿no es cierto?, con unas aspas bien largas, y por lo tanto hay que tratar de buscar lugares que estén alejados de las zonas habitadas, porque tiene un impacto con las comunidades importantes. O sea, los aerogeneradores, uno cuando va al norte de Chile por la carretera y va llegando a La Serena, en toda esa zona, está lleno de aerogeneradores. En Calama también hay hartos, en la zona de Negrete, ahí en Los Ángeles también hay hartos, y uno los ve desde el bus, desde el auto, por donde vaya, y claro, se ve choro, bonito, interesante, pero distinto es vivir al lado del aerogenerador, ¿no? Así que, y luego, respecto del hidrógeno, bueno, voy a necesitar agua dulce, no se puede hacer con agua salada, y por lo tanto los proyectos en la zona norte, como no hay agua dulce, se están construyendo plantas desaladoras de agua. Voy a tener que tener una planta de electrólisis, y voy a tener que tener cerca algún puerto para poder cargar, ¿no es cierto?, el producto que yo obtenga con la síntesis del hidrógeno. No sé si Ben Rodríguez o Matías Bastián tienen ahí, están levantando la mano, quizás podemos darle la palabra. Ben. Sí, aquí, buenas tardes, señor. Dale. Sí, ya, bueno, buenas tardes, aquí hablo desde Punta Arenas. Bueno, más que nada agradecerle por la charla, fue muy informativa igual. Y más que nada tengo dos preguntas. Más que nada preguntarle sobre, como usted mencionó hace no muy pocos minutos, ¿usted cree que el hidrógeno verde pueda ser la solución, por así decirlo, hacia una era industrial para que Chile sea un país desarrollado? Y la segunda pregunta es, ¿qué opina sobre depósitos, que son unos contenedores, ¿cierto?, para aprovechar del excremento animal el metano liberado a través de biodigestores? No sé si me expliqué bien. Sí, está perfecto, está perfecto. Mira, yo definitivamente creo que el hidrógeno sí puede ser la vía para que Chile logre el ansiado desarrollo económico, la terminación de la pobreza y básicamente un estado de bienestar parecido al de los países europeos del norte, ¿no? Es tal el nivel de inversión que se podría desarrollar y tal la cantidad de externalidades positivas. Por ejemplo, te pongo el siguiente ejemplo. Si nosotros logramos meter el hidrógeno verde como combustible principal en nuestras actividades industriales, ya sea a través de los gasoductos y de las redes de distribución de gas, como también en el consumo de un combustible líquido derivado del hidrógeno en los vehículos, ya con esas dos cosas
Imagínate la cantidad de miles de millones de dólares que deja de gastar la economía chilena en la importación de petróleo y en la importación de carbón y en la importación de gas. Ahí ya toda esa plata que se gasta en eso, no se gasta. Y al no gastarla, bueno, vamos a tener que pagar algo por el hidrógeno, pero es muchísimo más barato. Y por lo tanto, al no gastarla, se reparte. ¿Se reparte en qué? Se reparte en inversiones, se reparte en costo de los bienes más baratos, y por lo tanto eso hace que las familias tengan un mayor poder adquisitivo. Entonces, las externalidades económicas son enormes. Al mismo tiempo, al permitir una menor emisión de CO2 de nuestra propia economía, nuestro ambiente, el de Chile, ¿no es cierto?, que tiene al norte a Perú, al sur la Antártica, al este la cordillera y al oeste el Pacífico, va a ser un entorno muchísimo más amigable con el medio ambiente. Imagínate las ciudades que están altamente contaminadas hoy día, Santiago, Temuco, Osorno, todos los pueblos más pequeños de la zona sur de Chile están con altos niveles de contaminación, porque el consumo de hidrocarburos, partiendo por, digamos, por leña, básicamente, en la zona sur, se pudiera reemplazar por energía eléctrica producida por energías renovables no convencionales o por el consumo de hidrógeno verde. O sea, imagínate la cantidad menor de gastos médicos que tú puedes tener, y de calidad de vida para las personas que viven en todas esas ciudades, incluyendo obviamente el Gran Santiago, ¿no? O sea, ahí yo creo que como te digo, la clave para el desarrollo económico chileno probablemente está de la mano de esta industria totalmente nueva y distinta, amigable y sustentable como es el hidrógeno verde. Y respecto a la segunda pregunta, de los contenedores para los biodigestores, efectivamente ya existen en Chile hartos proyectos en los cuales lo que hacen es que, por ejemplo, AgroSuper, el gran productor de alimentos y de proteína en Chile, todos los purines de los animales, de los cerdos, de las gallinas, de los pollos, etcétera, de los pavos, los capturan los purines, los excrementos, y los meten en estos biodigestores y con un proceso bastante simple producen biogás, que es metano, como tú bien decías, y ese metano se quema y se produce energía renovable. ¿Por qué renovable? Porque el metano que tú capturas y quemas en volumen es mucho mayor que el CO2 que tú produces a la atmósfera al quemar el metano, ¿ya? Entonces, si hoy día esos purines se dejan en la superficie y nadie hace nada, ese metano se libera a la atmósfera y el efecto invernadero que produce ese gas es igual o mayor al del CO2. Por eso que se está también potenciando mucho todo lo que es en la industria forestal, por ejemplo, cuando se hacen las podas, y en la industria agrícola, las podas de los árboles, etc. Todo ese desecho forestal, que es un biocombustible, se toma y se mete y se quema. ¿Por qué? Porque al descomponerse el desecho forestal libera metano a la atmósfera, lo mismo que los excrementos de las vacas, etcétera, etcétera. Entonces, todo el material orgánico que tú puedas captar y meterlo en los biodigestores, o bien quemarlo en hornos de alto contenido calórico, la cantidad de gases de efecto invernadero que tú liberas a la atmósfera es mucho menor. Entonces, también es muy interesante. Así que espero haberte contestado la pregunta, Ben. Aquí, Matías, tengo dos preguntas. ¿De dónde eres, Matías, tú? Acá, de La Serena. La Serena, bueno. Mira, tengo dos preguntas. Una, si hay alguna empresa en Chile de que esté insertada en la bolsa de valores con el tema del hidrógeno, ya que veo que es una gran chance de poder invertir a largo plazo. Y en segundo lugar, ¿en qué afectaría a la minería la potencialidad del hidrógeno, ya que la minería tiene la gran mayoría del monopolio dentro de las exportaciones del país? No, mira, a ver, la minería se beneficiaría del hidrógeno, voy de atrás para adelante, la minería se beneficiaría del hidrógeno. ¿Por qué? Porque la minería, el 30% del costo de producir una libra de cobre es energía eléctrica o petróleo, diésel. Para que te hagas una idea, tú para
para... El 29 de enero, y esa va a ser su primera nota. Tú para producir cobre, tú tienes que primero hacer un hoyo en la tierra donde está el mineral, extraerlo, meterlo a una planta, a una chancadora, para que machaque esta cuestión y descubra la roca, y después con una serie de procesos de distintos, ya sea hidrometalurgia o pirometalurgia, tú obtienes, ¿no es cierto?, el cobre que está pegado a la roca. Pero eso requiere de mucha energía eléctrica. Y ahora, para mover el mineral, es decir, toda esta que ustedes han visto en las películas, los videos, ¿no es cierto?, estas palas gigantes cargando unos camiones tolva enormes, todo eso consume diésel, que son cantidades industriales de diésel. Entonces, si tú eres capaz de reemplazar el diésel por un combustible proveniente del hidrógeno o cargarlos como los camiones derechamente con hidrógeno, y también eres capaz de reducir el costo de producción de la energía eléctrica, por ejemplo, al producirla a través de hidrógeno, o de energías renovables no convencionales más baratas, entonces reduces el costo de producción del cobre y le aumentas el margen o el beneficio de utilidad a la empresa productora, y al aumentar el margen, como nosotros pagamos impuestos sobre el margen de utilidad, entonces la cantidad de plata que se queda en la economía chilena es mucho mayor. Da lo mismo que compite, o sea, que en el fondo la minería no tiene el monopolio, es un producto distinto del hidrógeno, así como es el vino. Nosotros somos grandes exportadores de vino, grandes exportadores de fruta, grandes exportadores de salmón, y son distintos productos que se exportan a distintos mercados y que satisfacen distintas necesidades de las personas, ¿no? Así que eso. Y la segunda pregunta que me hiciste, ¿o fue esa nomás? Era de si existía alguna empresa que estaba dentro del mercado de valores. Mira, no todavía. O sea, en Chile la única empresa que está listada o sea, a ver, está en que está listada en la bolsa de Santiago, está AES Gener también, Colbún también. Esas empresas, digamos, con base en Chile, están listadas en la bolsa y todas están metidas en el hidrógeno, todas. Ahora, tú también podés irte para afuera y comprar acciones, ponte tú, de acciones de empresas como Siemens, como General Electric, como Nordex, que son productores de aerogeneradores, o de las empresas chinas que producen paneles solares fotovoltaicos. Voy a estar comprando al final acciones de una empresa que se va a ver beneficiada porque todos estos proyectos de hidrógeno van a generar un consumo de aerogeneradores y de paneles solares muy requete contra grande, ¿no? Entonces hay que ver bien cuál es la cadena completa y meterse ahí en empresas que van a participar o se van a beneficiar de esta industria si es que se logra desarrollar de la forma que se está esperando, ¿no? Javier Prieto. Hola, sí. Primero, muchas gracias. ¿De dónde eres tú, Javier? Yo soy de Puerto Vara. O sea, Qué bueno. Llegué hace unos años, antes vivía en Punta Arenas. Tengo dos preguntas. Primero es si este hidrógeno verde se podría en algún momento usar reemplazando las baterías de litio, por ejemplo, o el combustible en sí. Y si tiene algún riesgo como la industria en sí misma. ¿Cuáles son los problemas? ¿Las externalidades negativas? Sí, sí. O no, en verdad, como algún riesgo, no sé, como pasó, creo, me llegó algo por ahí hace unos años, una explosión en Noruega, no sé si tenía que ver con esto, de una central, o cosas así, por ejemplo. Claro. No, mira, a ver, respecto de las baterías, efectivamente hoy día ya existe en el mercado una celda de combustible de hidrógeno, que es un dispositivo electroquímico muy parecido a una batería, con la diferencia que funcionará en tanto mantenga suministro de hidrógeno, ¿ya? Es bien compleja la explicación técnica, te la voy a leer. Dice, el ánodo oxida al hidrógeno, separándolo en electrones y protones de hidrógeno. Los protones de hidrógeno viajan al cátodo a través del electrolito, en tanto que los electrones lo hacen a través de un circuito externo, generando electricidad. El cátodo reduce el oxígeno, el cual se une con los electrones y protones de hidrógeno, produciendo como único residuo agua y calor. Tiene una eficiencia de entre un 40 y un 60% y hasta un 85-90% en cogeneración,
aprovechando el calor residual que produce todo el proceso, y es aplicable tanto al transporte terrestre como al marítimo y al aéreo. Aventaja ambientalmente al motor de combustión de hidrógeno, porque el motor de combustión, como les decía, además de vapor de agua y calor, libera un poquitito de óxido de nitrógeno, pero que es contaminante. Entonces existe una celda de hidrógeno que podría competir con las baterías. Esa es la primera pregunta. Respecto de las externalidades negativas que podría tener un proyecto para desarrollar hidrógeno verde, mira, yo principalmente lo que veo es que el hidrógeno es altamente inflamable, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, si tú quieres meter hidrógeno en las tuberías por las cuales se transporta hoy día gas natural, tú tienes que hacerle un proceso de coating, es decir, tú tienes que tomar las cañerías y cubrirlas con unos polímeros, así como una especie como de material epóxico que te cubre todos los espacios y todas las partículas, los hoyitos, los orificios. ¿Por qué? Porque la molécula del hidrógeno es más chiquitita que la del gas natural. Entonces, en las tuberías donde va el gas natural, si tú metes hidrógeno sin hacerle este coating, se te arranca, se te escapa, como que se te sale, ¿cachai? A la atmósfera. Entonces, hay un tema ahí con la potencialidad de accidentes y liberación de hidrógeno y que explote. Ahora, el hidrógeno es un gas que está presente en la atmósfera, y al liberarse el hidrógeno a la atmósfera y mezclarse con oxígeno, Josefina, eres muy linda. se produce agua. Ahí. Así que yo diría que eso. Ahora, yo la externalidad más mala que veo respecto particularmente a la energía eólica, Javier, es que los aerogeneradores son instalaciones muy grandes, que si no están en zonas aisladas o lejanas de centros poblados o donde vivan personas, pueden tener un impacto muy negativo, digamos, para la calidad de vida de esas personas. Así que por ahí está el impacto ambiental más importante, te diría yo, de la eólica. Eric Urrutia. Está levantando la mano hace rato. Sí, ahora sí, Juan Francisco, muchas gracias por la charla. ¿Tú eres de dónde, Eric? Perdona. Yo soy de Chillán. ¿De dónde? De Chillán. Ah, Chillán, perfecto. Yo había escuchado un poco acerca del hidrógeno verde, pero creo que nunca me había interiorizado tanto, y creo que es esencial, especialmente en la incursión de esta nueva industria que en realidad puede llevarnos a un muy buen futuro. Mis preguntas son, bueno, hay unas que las pasaron, por ejemplo, las externalidades negativas. La otra pregunta era, respecto a la electrólisis del agua, ¿qué metales se usan en el cátodo y en el ánodo? Me pillaste, porque soy abogado nomás, pues no tengo idea. No sé con qué metales se usan. O tal vez un tipo, no sé, pensaba de aleación, o que sea tal vez un metal. Seguramente. Yo la verdad es que no sé, pero debe ser fácil de averiguar en Google. Perdona que no te voy a contestar esa pregunta tan técnica, ya me pillaste. Estoy muy al punto. Otra pregunta es si es como factible utilizarlo tal vez en automóviles tal como se usa actualmente el GLP, me parece. Sí, efectivamente. En Estados Unidos ya existen centros de estaciones de servicio de carga, donde se carga directamente al estanque, se carga hidrógeno, directo, como gas. O sea, se puede consumir como gas y también se puede consumir en forma líquida. Lo que pasa es que para distribuir hidrógeno como gas es mucho más complejo, ¿te fijáis? Porque tenéis que tener una red enorme, y para usar la red del gas natural, como te decía, hay que hacerle el proceso del coating. O sea, no es llegar y meterle hidrógeno, por ejemplo, a las tuberías de distribución de gas que tiene en la región metropolitana, o las que tiene Gas Valpo en la región de Valparaíso, ¿te fijas? Tenéis que hacer un trabajo técnico que no es menor.
Entonces, es más fácil sintetizarlo, producir un combustible líquido que además ocupa menos espacio, porque tú lo comprimes y lo puedes transportar en forma más fácil. El hidrógeno líquido se puede transportar en camiones, también podría potencialmente transportar en barcos, igual que el gas natural liquidificado. Así que por ahí va el desafío técnico. ¿Ah? Espero haberte contestado. Eric. Después tenemos a Álvaro Puelma, que apareció por ahí. Dime dónde eres, Álvaro. No, no te escuchamos. Vamos con Vicente Villegas. Hola, Vicente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? ¿De dónde eres, Vicente? Santiago, Santiago, Ah, Santiago, centro. Santiago. santiaguino. Una pregunta para desviar un poquito del tema de científico que nos estamos yendo, o sea, tirarlo un poquito más al lado humanista. ¿Cuál es el mínimo común que tienen que tener los futuros gobiernos, ya sea derecha e izquierda, para llevar este proyecto del hidrógeno verde? Mira, Pensarlo, súper buena tu pregunta. Mira, yo te diría que tiene que haber voluntad política para efectivamente creer en esta industria y potenciar su desarrollo. Yo creo que lo que existe ese mínimo común denominador hoy día, tanto en los grupos de derecha como en de izquierda, que en el fondo las energías renovables son el futuro de Chile y que el hidrógeno verde podría ser una industria espectacular que nos ayuda a salir definitivamente del subdesarrollo, del desarrollo medio en el que nos encontramos actualmente. La diferencia son las visiones y las miradas de cómo hacerlo, ¿no? Y probablemente va a tener que haber aquí una especie de pacto no escrito en que haya un poco de las dos cosas. El gran problema de la izquierda es que la izquierda tiene una desconfianza genética y visceral respecto de los privados, y que los privados puedan hacer las cosas en forma genuina, razonable y tener un legítimo beneficio económico al hacerlas, ¿no? Es decir, desarrollar empresas que se pongan a avanzar los proyectos de hidrógeno verde. Y por lo tanto, el problema de la izquierda es ese. Ahora, lo que probablemente pasará en un gobierno de izquierda o izquierda extrema es que se debería potenciar o darle facilidades a una, comillas, empresa estatal del hidrógeno, para que esa empresa estatal de hidrógeno desarrolle los proyectos. Pero a diferencia de la minería, el hidrógeno se puede desarrollar en cualquier parte en donde exista la suficiente radiación solar o la suficiente viento, velocidad de viento, que no es lo mismo que pasa en minería, que el cobre está donde está y no donde uno quisiera que esté. Entonces, como Codelco tenía el monopolio en su época de las concesiones mineras o de los yacimientos minerales, le era mucho más fácil seguir desarrollando esa minería, y cuando se abrió esto a las empresas mineras privadas a fines de los 70, a principios de los 80, la inversión y el desarrollo fue absolutamente exponencial, y Chile se transformó definitivamente en el mayor exportador de cobre del mundo, con una inversión multimillonaria que sacó a millones de personas de la pobreza. Entonces, yo creo que por ahí va. Mi apuesta, si tú me preguntáis, es que la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, es probable que se transforme en la Empresa Nacional de Energía durante el gobierno de Boric. Esto implica una modificación constitucional y legal importante, porque hay que cambiarle el objeto a ENAP para que pueda desarrollar otras actividades distintas a la refinación, a la exploración, explotación y refinación de petróleo y sus derivados. Que a mí tampoco me parece mal, o sea, mal per se. Yo creo que lo importante es que si pasa eso, esta empresa nacional, perdónenme, Empresa Nacional de Energía compita de igual a igual con los privados. Y bueno, mientras más empresas existan en un mercado específico, mayor competencia hay, y al haber mayor competencia, los precios tienden a bajar, y al bajar los precios,
nos beneficiamos todos los consumidores. Entonces, eso es lo que hay que potenciar. Esa sería mi respuesta. Disculpa, Juan Francisco, una cosita, es que ya estamos más o menos en la hora, así que nos queda tiempo para solo una pregunta más. Eso. Ya, pues no sé, Álvaro, tú levantaste la mano, pero no se te escuchaba nada, así que no sé si estás ahí, o si no, pasamos a Tomás Puelles. Tomás. No está tampoco. ¿Aló? Ahí está Javier Valencia. Ahí está Tomás. Dale, Tomás. Hola, don Juan, soy de Coquimbo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, hola. Y mi pregunta era sobre cómo bueno, más que una pregunta, una profundización. Es que, mire, usted, por ejemplo, dijo que se necesita agua dulce para el hidrógeno verde. Sí. Porque supongo que no es lo mismo hacer una electrólisis en agua dulce que en agua salada, entonces necesitamos... No funciona con agua salada. Claro. Entonces, bueno, primero que todo hay crisis hídrica. Como dijo, hay que hacer plantas para transformar ese agua. Sí. También se necesitan energías renovables. O sea, es un producto final tras una cadena. Exactamente. Claro, mi pregunta es, entonces, si el precio de llegar al resultado final de este hidrógeno verde, en un primer momento va a compensar como, o sea... La inversión. Claro, va a compensar el precio, o sea, lo que vale la exportación de este hidrógeno verde en un futuro a largo plazo, va a compensar el costo que tiene, por ejemplo, en implantarse con estas plantas claro. para transformar el agua y de energías renovables. Sí, es una súper buena pregunta, Tomás. Mira, lo que pasa es que lo que más importa cuando tú estableces la producción de algo no es el capital o la inversión inicial, sino que más bien el costo de operación y mantenimiento, que es lo que se llama el OPEX. El CAPEX, Capital Expenditures en inglés, es la cantidad de plata que tú tienes para construir la planta, ¿no es cierto? Imagínate, hagamos el símil con una casa. Tú te vas y te gastas 10 millones, 100 millones, da lo mismo, lo que sea, en construir una casa. Pero esa casa, una vez que tú la construyes y la empiezas a habitar, ¿no es cierto? O la empiezas a usar la planta, tú empiezas a amortizar el costo de inversión original. Lo vas amortizando, es decir, en la medida que pasan los años, la plata que tú invertiste al principio va siendo menos importante porque le has sacado tanto provecho durante tanto tiempo que al final es pura ganancia. No sé si me explico. Lo importante en un proyecto de estas características no es la inversión inicial, que pueden ser decenas de miles de millones de dólares, es la capacidad de producir con esa inversión inicial a un costo de operación y mantenimiento, OPEX, Operation Expenditures, por su sigla en inglés, barato. Y el OPEX está en un 80% en la energía. Entonces, si la energía es barata, tu costo de producción es barato. ¿Cachai? Y por eso tú puedes llegar con un hidrógeno verde barato. Esa es la respuesta. No sé si te quedó claro, Tomás. Bien. Estamos, Josefina. Bueno, ya nos encontramos prontos a finalizar la sesión de hoy y por ello, Juan Francisco, queremos pedirte un mensaje para todos los jóvenes que nos acompañaron y que participan de Juntos por Chile. De igual manera, invitamos a todos los presentes a encender sus cámaras para que nuestro invitado nos pueda ver y luego nos podamos tomar una foto. Bueno, parto con el mensaje mientras encienden sus cámaras ahí todos los muchachos y muchachas. Muchísimas gracias por haberme recibido. Estoy absolutamente fascinado con ver tanta gente joven, tan entusiasta de conocer, de aprender y de saber. Y yo creo que ustedes son, obviamente, el futuro de Chile. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Ojalá que sigan juntos, sigan formándose, sigan inspirando a muchas personas como yo, algunos años más viejos, que la verdad que me inspira y me llena de energía para seguir trabajando y haciendo de Chile un mejor país para todos.
Así que felicitaciones a ustedes por lo que están haciendo y por todo su interés. Súper. Entonces ahora le hago la última invitación a todos para que puedan encender sus cámaras y podamos tomar la foto final. Así que voy a empezar a contar hacia atrás para tomarla y que todos puedan hacer una pose o peinarse como quieran. Y comienzo la cuenta regresiva entonces. 5, 4, ahí van aumentando, 3, 2, 1. A ver, una vez más, que justo apareció alguien más. Ahora, y a ver. Estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, un gusto verlos. Y los que quieran, los que se hayan creado con algunas preguntas, me pueden escribir. Si quieren, mándenme un mail. Mi correo electrónico es jf, J de Juan, F de Francisco, mackgh, @gmail.com. O si no, a la oficina, y me pueden buscar en internet, en Google, ahí aparezco en Kerry Compañía y me mandan un mail. Y yo les contesto por correo. Así que un gusto, que estén muy bien. Bueno, realmente ha resultado una fructífera tarde para conversar y discutir sobre el futuro energético del país. Juntos por Chile le extiende a todos los presentes su mayor agradecimiento por participar de esta instancia e invita a todos a quienes nos quieran acompañar a seguir siendo líderes de la transformación de la sociedad hacia un mejor mañana. Muchas gracias y buenas noches.